La siguiente presentación trata sobre la aplicación de autovalores y autovectores en los modos de vibración que se pueden presentar en un edificio simple. Realizado por Alex Fernando Calle Morocho, Kevin Francisco Capa Alemán, Pablo Javier Molineros Calle y Karen Viviana Zacoto Macías. Un edificio simple puede ser definido como un edificio en el cual no se producen rotaciones en los miembros horizontales, es decir, en las vigas, a la altura de los pisos. Para que un edificio sea considerado simple, se deben cumplir las siguientes condiciones: que toda la masa esté concentrada a nivel de los pisos. Como segundo punto, que las vigas en los pisos son infinitamente rígidas con relación a la rigidez de las columnas, evitando su deformación. Esto significa que entre uniones, las vigas y las columnas están fijas sin rotación. Y por último, que la deformación de la estructura es independiente de las fuerzas axiales presentes en la columna. La primera condición transforma el problema de un sistema con un número infinito de grados de libertad a un sistema que contiene solamente tantos grados de libertad como número de masas concentradas a nivel de los pisos. De esta manera, un edificio de 3 pisos tendrá 3 grados de libertad y el desplazamiento horizontal se dará en cada uno de estos 3 pisos. Existe una forma equivalente en la que se puede representar un edificio simple, que es un modelo de resortes y masas en donde el coeficiente de rigidez entre dos masas consecutivas es la fuerza que se necesita para que se produzca un desplazamiento unitario entre dos pisos. Es importante recalcar que para que una estructura se encuentre en vibración simple, el edificio no debe estar sometido a ninguna excitación externa y su movimiento está determinado únicamente por las condiciones iniciales. Las variables que se definen en el sistema de masa-resorte son el módulo de elasticidad del material, que se representa con la letra E, el momento de inercia del área de sección, que se representa con la letra I, la distancia entre dos pisos, L, y el vector de desplazamiento, Y. El coeficiente de rigidez, o comúnmente conocido como la constante de elasticidad de un resorte, está dada por la fórmula K es igual a 12EI partido por L al cubo, donde este valor representa, como se explicó en la diapositiva anterior, la fuerza requerida para realizar un desplazamiento relativo de magnitud unitaria entre dos pisos adyacentes. Para el planteamiento de ecuaciones se parte de la ley de Newton y la ley de Hooke, en la que nos dice que la fuerza es igual a la masa por la aceleración y que la fuerza es igual a menos la constante de elasticidad por el desplazamiento. Se realizan las respectivas sumatorias de fuerzas para cada masa del sistema por separado y se obtienen las ecuaciones del movimiento. Se reorganizan las ecuaciones con el fin de agrupar las constantes de elasticidad representadas con la letra K. A partir de las ecuaciones reorganizadas del movimiento, se construyen dos matrices que son la matriz de masas y la matriz de rigidez. Y expresando de manera matricial las ecuaciones del movimiento, se obtiene que la fuerza es igual a la matriz de masas multiplicada por la segunda derivada del desplazamiento más la matriz de rigidez multiplicada por el desplazamiento. Con las consideraciones de las vibraciones libres, los cuales nos decían que no había intervención de las fuerzas externas, nos llevan a anular la fuerza. Así también tenemos las fuerzas naturales, las frecuencias naturales, que son movimientos armónicos de vibración, mientras que los modos normales son las diversas formas en las que se mueve. También puede ser interpretado como deformaciones estáticas producidas por fuerzas. Aplicando la anulación de la fuerza, tenemos una ecuación diferencial de segundo orden. Así también tenemos una ecuación de desplazamiento en la cual A nos indica la amplitud de las vibraciones, mientras que N son los números de libertad, que son 3 en nuestro caso debido a que el edificio son de 3 pisos. Juntando las dos ecuaciones nos da como resultado el polinomio característico. Debido a que la amplitud A no puede ser igual a 0, tenemos la ecuación característica. Multiplicando por la derecha a la inversa de la matriz de masas, podemos obtener el resultado del autovalor, que es las frecuencias naturales. A partir de dichas frecuencias naturales obtenemos los modos de vibración, que en nuestro caso también serían los vectores propios. A partir de la identidad de Euler, podemos obtener las ecuaciones de movimiento que llevan asociados vectores propios a 1, a 2 y a 3 y los valores propios que son los W. Así también tenemos lo que son las velocidades, igualmente asociadas a los vectores y valores propios. De manera matricial expresamos en la primera fila al desplazamiento 1 y en la segunda fila la velocidad 1, así también desplazamiento 2, velocidad 2, desplazamiento 3 y velocidad 3. Debido al número de infinitos de frecuencias
naturales y modos de vibración, es decir, de valores propios y vectores propios asociados, ponemos condiciones iniciales para poder obtener un movimiento específico. Bien, ahora vamos a explicar el cálculo de valores y vectores propios. Vamos a comenzar desde el ámbito teórico. Dada una matriz A de 3×3, como la que se ve en pantalla, vamos a restarle cada uno de sus elementos de las diagonales lambda, creando la matriz que se ve en pantalla. A esta matriz la realizamos la factorización LU, realizándola con los métodos aprendidos en clases anteriores. De esta matriz solo nos interesa U, porque U nació de operaciones de fila sin realizar escalamientos y sin realizar intercambios de fila, al menos para nuestros intereses. De esta matriz U le calculamos la determinante. Recordemos que la determinante de una matriz triangular es igual a la multiplicación de cada uno de los elementos de las diagonales. Y además, la determinante de la matriz nos da el polinomio característico. Por lo tanto, al multiplicar cada una de las entradas, obtenemos el polinomio característico. A este lo igualamos a 0. A esta le llamaremos una función. A esta función le vamos a aplicar el método Newton-Horner. Ya que el método Newton-Horner funciona con polinomios y el determinante de la matriz anterior es de hecho un polinomio, podemos aplicar el método Newton-Horner y calcular lambda 1, lambda 2 y lambda 3. Una vez obtenidos estos valores, procedemos al cálculo de vectores propios. Obtenemos primero la matriz A menos lambda I, donde lambda es uno de los valores propios que encontramos, y a esta matriz le realizamos de nuevo la factorización LU. Esta vez, la factorización LU la realizamos con el método de pivoteo y obtenemos la matriz U. A esta matriz le realizamos operaciones de fila para eliminar los elementos por encima de la diagonal. Digamos, U33 eliminaría a U23 y a U13, U22 eliminaría a U2, quedándonos la matriz más sencilla posible, que es la que se encuentra en pantalla. Esta matriz es solo utópica, porque no puede existir en realidad, dado que uno de los elementos de la diagonal va a ser igual a 0. Entonces, realizamos la siguiente condición a cumplir. Si uno de los elementos de la diagonal es igual a 0, los elementos por encima de la columna no se los tocará. Digamos, si U22 o si U33 fuera igual a 0, U23 y U13 no se los modificaría en nada en nuestro algoritmo. Una vez obtenido esta matriz más sencilla posible, lo que realizamos es la extracción de los vectores propios. Para esto vamos a definir esta matriz más sencilla posible como matriz original y la matriz de vectores propios como matriz resultante. Lo que realizamos es lo siguiente. Si en las filas de la matriz original se encuentran todos los valores llenos de ceros, entonces se pondrá un valor de 1 en la posición II, donde I representa la fila en la que se encuentra. Este 1 iría en la matriz resultante. Si en una fila se encuentra una sola entrada diferente de 0, en la matriz resultante, en el mismo número de fila, se llenará la entrada de ceros. Vamos a realizar un ejemplo para que se entienda. En la primera fila tenemos un solo elemento distinto de 0, en la matriz resultante, en la misma fila, iría toda la fila de ceros. En la segunda fila pasa de nuevo lo mismo, por lo que se ve a la derecha la fila llena de ceros. Y en la última fila tenemos que se encuentra totalmente llena de ceros en la matriz original, por lo tanto en la matriz resultante en la posición II, donde I representaría el número de fila 3, posición 3, 3, encontraríamos el valor de 1. Después, siguiendo con los criterios, tenemos que los valores diferentes de 0 que se encuentran fuera de la diagonal serán multiplicados por menos 1 sobre D, donde D es el elemento diagonal de su fila. Finalmente, si alguna fila no cumple la condición 2 o 1, en la matriz resultante se pondrá 0 el valor de su diagonal respectiva. ¿Qué quiere decir esto? Cuando tenemos una fila en la que la diagonal es diferente de 0 y además en la misma fila hay otro valor diferente de 0 en otra posición, entonces aplicaríamos la condición 4. Bien, ahora vamos a dar un ejemplo.
Vamos a definir la matriz de la izquierda como matriz original y la matriz de la derecha como matriz resultante. En la primera fila de la matriz original tenemos dos elementos diferentes de 0, uno en la diagonal y otro en la microfila en otra posición. Por lo tanto, según la condición 4 que pusimos, el valor de 3 se convertiría en 0. Según la condición 3 que impusimos, el 9 se multiplicaría por menos 1 sobre d, donde d es el elemento diagonal, en este caso 3, quedando como resultado en la matriz resultante menos 3. En la matriz original, la segunda fila, dado que existe un solo único elemento diferente de 0 en la fila, en la matriz resultante se llenará toda la fila de ceros. Por último, en la última fila de la matriz original, en la que encontramos que toda la fila se llenó de ceros, por lo tanto, en la matriz resultante, en la posición I, donde I representa el número de fila, en este caso 3, le pondríamos el valor de 1. Ahora, esta matriz resultante nos da los vectores propios. Todos los vectores se encuentran en forma de columna, es decir, la última columna menos 301 sería el vector propio para el valor propio escogido inicialmente. Lo único que hacemos es extraer la última columna como nuestro vector propio resultante. Ahora vamos a explicar esto en nuestro algoritmo. Primero que todo comenzamos declarando la variable x, que vendría a ser lambda, la variable x mayúscula, que vendría a ser una matriz al azar de 3×3. Esta matriz en nuestra aplicación vendría a ser la matriz de masas esquema inversa multiplicada por la matriz de rigidez K. Pero para la explicación de este algoritmo utilizamos solo una matriz cualquiera de 3×3. La parte que señala en pantalla es calcular los vectores y valores propios con la librería NumPy. Esto ya lo veremos después. Después de esto, les decimos que x mayúscula es igual a sin matrix de x mayúscula, convertimos en sin pi, y x le aplicamos a la función 9. La función 9 básicamente lo que hace es coger cada uno de los elementos de la matriz y convertirlos del tipo sin.rational. ¿Por qué hicimos esto? Nos dimos cuenta que en el polinomio característico, al calcularlo, en sí no era un polinomio, sino que era una función racional. Esto era porque los decimales no eran muy exactos y no eran muy precisos y no se simplificaban entre sí. Para que en el polinomio característico sea en sí un polinomio, necesitábamos que las divisiones no se evaluaran. Para eso realizamos la función sin.rational para que las divisiones no se evaluaran y que nos devolviera un polinomio en sí. Después de esto declaramos la variable z, que es igual a la función original x menos lambda i, donde lambda es una variable y a1 un valor. Realizamos la factorización LU sin pivoteo, que aprendimos en clases anteriores, y guardamos en la variable k solo la matriz U de la factorización. En esta variable k multiplicamos los elementos de la diagonal para sacar la determinante, que es el polinomio característico, que es esta línea de aquí, y a este polinomio lo factorizamos. Lo factorizamos con el fin de que se simplifique en el numerador con el denominador todo lo posible, y después expandimos esta función 1 para que se vuelva un polinomio. Posteriormente, esta parte de aquí es la aplicación del método de Newton. Aquí lo volvemos polinomio, aplicamos el método de Newton para cada uno de los para calcular cada uno de los autovalores. Esta parte de aquí la implementamos de uno de nuestros códigos porque originalmente servía para calcular valores complejos, pero en nuestro caso simplemente necesitamos calcular lo que serían valores reales. No vamos a utilizar complejos en nuestro algoritmo. Igualmente, lo que extraímos, a pesar que aquí hay valores complejos, funciona también para valores reales. Entonces, lo dejamos aquí, de esta manera. Todo esto es el método de Newton. Después de eso, el resultado de esto nos arroja la matriz M, que contiene todos los autovalores o todas las raíces que encontró el método de Newton-Horner. Ahora vamos a proceder con el cálculo de autovectores. Para cada valor i en la matriz que contiene los autovalores m, realizamos la siguiente línea. Primero reemplazamos cada uno de los autovalores en la matriz a menos lambda i, en donde lambda ya tiene el autovalor dado. Entonces reemplazamos en vez de lambda cada uno de los autovalores y realizamos el pivoteo para la factorización LU, donde solo nos quedamos con la matriz U. Después a esta matriz U le aplicamos la función 8. La función 8 es tal vez una de las desventajas de nuestro algoritmo. ¿Por qué? Porque
Cuando nosotros hacíamos el pivoteo y hacíamos las mismas matrices a mano, nos dimos cuenta que con el pivoteo algunos valores que deberían ser 0 tienden a 0. Digamos un número muy chiquito, 1 por 10 a la menos 15. Pero al tener ese número y no ser 0, nos causa error en el algoritmo porque no debería estar ese número ahí. Lo que hicimos fue lo siguiente: es que el número es muy pequeño, entonces elimínemelo de la matriz. Esto es una desventaja porque si tratamos nosotros con una matriz muy pequeña para sacar autovalores y autovectores, nos tiraría error. Pero para nuestro caso de estudio, que es el de los modos de vibración y frecuencias naturales, esto no nos afecta porque tratamos con matrices muy grandes. Después de explicar la función 8, vamos a explicar el cálculo de los autovectores. Estos autovectores vamos a guardar en la variable q y vamos a extraerlos con la función vector p. La función vector p lo que nos dice esto: dado la función de entrada, que es la original, vamos a extraer cada una de las columnas en la variable p7. Estas columnas se extraen desde el primer elemento de la parte más alta hasta el elemento de la diagonal de la columna en que se encuentre. Si es que este valor en la diagonal es igual a 0, entonces no realiza operaciones de fila. ¿Qué quiere decir esto? Recordemos que en el ejemplo de la parte teórica decíamos que si U33 es igual a 0, U23 y U13 permanecían intactos, sin hacer operaciones de fila. Si es que esto pasa, que esta línea de aquí no hace nada, sino que vuelve a realizar el bucle. En caso contrario, lo que realiza es aquí sus operaciones de fila. De la siguiente manera: un sub 7 digamos que es la segunda fila. La segunda fila es igual a la misma segunda fila más la fila de la diagonal, que digamos en este caso sería la U33, la fila 3, multiplicado por menos el valor de U23 sobre el valor de U33. Entonces realizamos operaciones de fila para eliminar, supuestamente, si es que U33 es diferente de 0, y eliminamos U23 y U13. Asimismo, si estaríamos analizando la segunda fila, eliminaríamos U2. Después, con esto de aquí logramos llegar a la matriz más sencilla posible, realizando operaciones de fila. Después realizamos la función 8, que decíamos que era la función para eliminar números muy pequeños, si es que existen. Y posteriormente realizábamos las condiciones de las que hablábamos. Aquí tenemos, por ejemplo, si todos los números, si existe al menos un número diferente de 0 en la fila, le pongo el valor de 0. Indica esta condición de aquí. Si es que la entrada de la diagonal es igual a 0, pongamos el valor de 1. Si es que existen dos elementos en una misma fila, donde uno es la diagonal y otro es un elemento de la fila, entonces multiplícalo por menos 1 sobre d, donde d vendría a ser el elemento diagonal, que es el que está aquí, que eran las funciones que hablábamos antes. Y finalmente, si es que uno de los elementos de la diagonal es diferente de 0, póngamelo este valor como 0, que era la cuarta condición que habíamos impuesto en la parte teórica. Realmente la condición 4 que se ve en pantalla. Después de esto, obtenemos la lista de la matriz resultante con vectores propios y les traemos los vectores. Simplemente lo que hacemos aquí es eliminar todas las columnas que estén igual a 0 y quedarnos con las columnas que sean vectores propios. Finalmente, esta matriz o estas columnas se devuelven en la variable L7. Finalmente, la función vector p nos devuelve todos los autovectores que las guardamos en una lista llamada Q. Y ya estaría finalizado el proceso. Un aspecto que hay que decir es que si es que uno de los autovalores es imaginario en el cálculo de autovalores, entonces nuestro algoritmo lo detectará como 0. Es otro defecto que tenemos, que no podemos calcular autovalores imaginarios. Vamos a comprobar los resultados con NumPy. Podemos ver en la pantalla que con NumPy nos saca estos valores propios y nuestro algoritmo nos saca estos valores propios, que son prácticamente lo mismo, difiriendo por apenas unos decimales, y los autovectores sí ya son muy parecidos. En otro ejemplo podemos ver que se vuelve a repetir los valores y también los autovectores. Y así de nuevo. Otro aspecto que indicamos es las funciones de acá arriba de las que no hablamos,
funciones que se encuentran aquí, no vamos a hablar de ellas en detalle, porque son funciones que van directamente dirigidas al método de Newton-Horner y al método de pivoteo o de factores NRU, que no van directamente relacionadas con los valores, cálculo de valores vectores propios, y que usamos en nuestro algoritmo, pero que no vamos a detallar. Dicho esto, continuamos con la explicación. A continuación vamos a explicar la aplicación de la obtención de vectores y valores propios. Lo que vamos a buscar son los modos de vibración y frecuencia naturales de un edificio, donde vamos a variar los parámetros de masa para ver cómo interactúan entre ellas. El algoritmo será presentado en Python. A continuación vemos los datos generales. Tenemos inercia, módulo de Young y altura entre pisos, que son necesarios para calcular los valores de K para la matriz de rigidez. En los casos vamos a variar las matrices de masa. En la posición 1,1 tenemos la masa acumulada de todo el edificio. En la posición 1,2 vamos a tener acumulada la masa del segundo piso y del tercer piso. Y en la posición 3,3 lo que vamos a tener únicamente es el peso del tercer piso. Entonces así vamos a ir variando. Le damos un menor peso al tercer piso, un poco más de peso al segundo piso y al primer piso se le carga todo el peso. Por eso al primer piso no varía nunca el peso. Lo que vamos a ir variando sería entre el acumulado del segundo y del tercer piso. En el primer caso le damos un peso de 0.25 kilopondios segundo al cuadrado sobre centímetro. Para el caso 2 lo que vamos a aumentar es un poco más el peso del tercer piso. En el tercer caso lo que tenemos es la misma distribución de masas. Vamos a tener el mismo peso en los diferentes pisos. Para el caso 4 ya va a ser más pesado el tercer piso que el segundo piso y que el primer piso. Y en el caso 5 vamos a darle un peso mucho más alto, de 0.55 kilopondios segundo al cuadrado sobre centímetro. A continuación lo que vamos a hacer es explicar el algoritmo implementado en Python. Lo que realizamos al principio es la importación de librerías. Esta parte del código corresponde a la obtención de vectores propios y valores propios que ya se explicó anteriormente. Son funciones para obtener por Newton-Horner. Tenemos la función para evaluar polinomios. Tenemos la función para realizar pivoteo y sacar las matrices de L y U. Tenemos la función que ya había expresado mi compañero de vector. Tenemos la función 9 y la función 8 que ya había expresado mi compañero anteriormente. Aquí lo que tenemos es la función de rigidez, que para los valores que teníamos de módulo de Young, obtener la rigidez para cada valor de K. Entonces lo que realizamos aquí es, le damos una longitud y obtenemos los valores de K1, K2, K3 que son iguales, pero para diferentes aplicaciones pueden variar, por eso le ponemos como por separado K1, K2 y K3. Tenemos la matriz de rigidez, que está compuesto por los valores de K1, K2, K3 despejados de las ecuaciones. Lo que tenemos aquí son las matrices de masa a probar. Están llenadas de forma matricial en NumPy. Lo que realizamos aquí en M1 es, como son matrices que tienen solo sus valores en la diagonal principal, lo que hacemos es en la función 10, le volvemos los valores en la diagonal principal, le volvemos 1 sobre sí mismo para hacer la multiplicación por la inversa. Entonces sacamos sus inversas y le hacemos producto por la matriz de K para obtener la matriz K por M a la menos 1. Aquí en esta zona tenemos el código para obtener los valores propios y vectores propios que había explicado mi compañero. Tenemos aquí. Aquí seguimos con el mismo algoritmo hasta la parte de acá. Nosotros obtenemos en una lista M los valores propios y en una matriz Q los vectores propios. Lo que hacemos aquí es copiar estos valores propios a una matriz que se llama EIGVAL y copiamos los vectores propios a una matriz que se llama EIGVEC. Para poder iterar nosotros necesitamos duplicar en la misma lista el valor consecutivamente. Tenemos primer eigenvalor, segundo eigenvalor, tercer eigenvalor, tercer eigenvalor. O sea, en total serían 6. Igualmente hacemos con los vectores propios, los duplicamos en el sentido horizontal y vertical, en el sentido de las filas y en el sentido de las columnas, para poder iterar en la matriz a resolver A1.
Tenemos las condiciones iniciales del movimiento, tenemos el tiempo 0, desplazamiento en Y1 0, Y2 0 y Y3 0. Pero las velocidades, lo que tenemos son las velocidades instantáneas, porque prácticamente sería asemejado a un movimiento de un círculo. Las velocidades más cercanas al radio serían menores y las velocidades más alejadas al radio serían mayores. Aquí lo que realizamos es aumentamos el número de la matriz. Si tenemos la matriz de 3 por 3, necesitamos 6 por 6 para poder resolver la matriz. Como ya había expresado mi compañera, la matriz de resolver de los desplazamientos. Lo que realizamos aquí es el llenado de la matriz con sus vectores seno, coseno y con sus derivadas. La derivada de seno, coseno por su eigenvalor y la derivada de coseno, que aquí tenemos seno menos seno por su eigenvalor. Lo que realizamos aquí es para obtener los desplazamientos y resolver las constantes de la ecuación diferencial. Tenemos aquí la matriz de resultados, que son los desplazamientos iniciales y las velocidades iniciales. Lo que realizamos aquí es la inversa de la matriz A para poder realizar la multiplicación de A1 por B1, para poder encontrar los valores de la solución. Aquí imprimimos para poder ver cómo quedaría la resolución. En esta zona lo que hacemos es darle valores a t para la graficación tanto de Y1, Y2 y Y3. Lo que hacemos es, al ya haber obtenido los valores de las constantes para las ecuaciones, en el sistema de ecuaciones, lo que hacemos es ya aplicarles para los distintos desplazamientos de todas las ecuaciones. Corriendo el algoritmo, obtenemos que nos dan los valores propios para esta matriz, para la matriz K por M a la menos 1, nos dan sus vectores propios, nos da la matriz aumentada, vamos obteniendo como patrón e igualamos a 0, que es el primer valor, igualamos a 0.05, que sería la derivada del primer valor, e igualmente así en toda la ecuación. Esta es la matriz aumentada AB que resolvemos. Tenemos la solución de las constantes y son estas constantes que multiplicamos por la ecuación para poder graficar. Probando con las diferentes matrices, podemos ver cómo van cambiando tanto los vectores propios como los valores propios. Tenemos aquí, por ejemplo, para la matriz 1. Reemplazamos y empezamos a graficar. Nos salen distintas gráficas, nos sale una distinta gráfica, distintos valores propios y distintos vectores propios. Aquí tenemos las gráficas. A la derecha tenemos la matriz de masa, su gráfico asociado y los desplazamientos que se realizan en el primer piso, segundo piso y tercer piso. Lo llamamos Y1, Y2 y Y3. Como podemos observar, a medida que vamos variando la masa, lo que va pasando es que el desplazamiento máximo del tercer piso es menor a medida que aumenta la masa. Y podemos corroborar que el tercer piso es el que más tiene desplazamiento en todos los casos. Esto concuerda con el desplazamiento de un edificio, que siempre el último piso es el que más sufre ante oscilaciones o terremotos. En la gráfica podemos ver cómo a medida que aumentamos el peso del tercer piso, lo que sucede es que como que la gráfica se va achatando. Podría ser como que el número de vibraciones es mayor en el mismo tiempo. Significa como se ve como se va achatando, y esto sería como al sistema de masa de resorte irle aplicando más masa al peso de arriba, y estos resortes se irían achatando y se moverían menos. Por eso podemos ver como el desplazamiento en el tercer piso, cuando el piso 3 es liviano, es de 0.26 metros, y vemos como en el caso 5 el desplazamiento es de 0.22 metros. Estos son desplazamientos instantáneos que nosotros analizamos en el tiempo cero, los modos que son respectivos a los modos de vibración. Muchas gracias.